Bueno, pues bienvenidos al segundo podcast de los corresponsales de San Fernando. Hoy estamos aquí, el nuevo equipo que nos hemos juntado para este nuevo curso. Que se presente. Yo soy Adrián. Yo soy Alejandro. Yo soy Lucía. Yo soy Lucía. Yo soy Alejandro también. Como veis somos casi todos nuevos. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es de especial interés en los jóvenes, que es el tema del bullying. Hace no mucho vimos la noticia han salido a la luz varios casos de gente que lo ha pasado mal y que desgraciadamente ha terminado con su vida por ello, y creo que es un tema que es bueno tratar. Así que hoy estamos aquí un poco para hablar de eso. Me gustaría guiar un poco cómo veis, qué concepto tenéis del bullying, cómo definiríais lo que es. Bueno, pues a ver, es que cada día es un poco más complicado, ¿no? Porque también entra el tema de las redes sociales que antes no había. Que ahora puede haber bullying físico, mental y también por Instagram, por WhatsApp, por cualquier tipo de red social en la que puedas tener contacto con otra persona y la puedes escribir, le puedes subir fotos, puedes humillarla de cualquier manera y lo puede ver un montón de gente. Efectivamente. De hecho, estoy bastante de acuerdo con ello. Y no solamente eso, sino luego lo que tenga que pasar dentro de sí mismo, las batallitas internas que tenga la persona, ya no solamente lo del tema del bullying, sino más personal, o sea, puede también ser un cúmulo de cosas. Claro, sí, porque al final no solamente ya es el hecho de que te estén haciendo en cualquier caso sea lo que te están haciendo, sino luego también muchas veces influye cómo se ve desde fuera, porque al final cuando eres el acosado sufres el acoso, pero también sufres las miradas del resto y al final está el acoso directo, pero en el momento en el que eso ya existe, normalmente en el 100% de la gente de tu entorno se acaba dando también ese acoso indirecto y es lo que conlleva a estas acciones muchas veces. Sí, se te pueden acumular con una situación difícil en casa, de salud, no te va bien en los estudios por otro tema o por este mismo, y al final se te empiezan a acumular cosas y hay un momento en el que o explotas o hay gente terminas haciendo actos como lo de Sandra Peña o otros chavales que llegan a la luz. le llegan al límite. Luego también el miedo a decirlo, porque el miedo a qué pasará si lo digo, qué pasará si no me creen, qué pasará si se van a burlar de mí. Es todo batallas. Es un tema importante el tema del contarlo. Yo creo que es muy importante contar las cosas que nos pasan, sea esto, sea cualquier problema, porque es necesario. O sea, vivimos en sociedad y al final lo que le pasa a una persona influye mucho en el entorno. Y sobre todo a la gente que nos quiere, que siempre hay gente que nos quiere, aunque a veces no lo sepamos ver, es muy importante que lo sepan. Entonces, es verdad que sí es muy necesario contarlo. Claro, pero ten en cuenta, en algunos acosadores se amenazan a la persona que está siendo acosada para que no lo diga, porque se sabe que si se lo dice o le puede caer el pelo o cualquier cosa. O se puede incrementar ese acoso, mucho más de lo que ya era. Si se enteran de que ha hablado y ha dicho, por ejemplo, nombres o ha dicho, mira, es esta persona y esta, al día siguiente cuando vaya al instituto o al colegio va a ser peor. Claro, por eso digo que es un tema controversial, porque por una parte está la teoría de que hay que contarlo, hay que confiar en la gente, pero lógicamente el problema está en que si cuando se cuenta esto se actúa de inmediato, no hay opción, no hay un margen de tiempo ni físico en el que el acosador o la acosadora pueda repetir estas acciones. Pero claro, cuando el tiempo de inacción más bien es tan largo, se tarda tanto en actuar, se necesitan tantas pruebas para actuar, se necesita y muchas veces tanto proceso sistemático para actuar, lo que ocurre es que lo cuentas y hasta que quieran hacer algo ya se han enterado quienes te están acosando, y al final es lo que dicen ellos, es cuando vienen las represalias y no sale rentable contarlo muchas veces. De hecho, iba a contar un poco de lo mismo y temas sobre cómo actúan muchas veces los colegios o institutos, que directamente o no hacen nada o lo dejan apartado. Sí, no también debería de ser así, ¿no? También lo minimizan muchas veces e intentan hablar con la persona diciendo esto no lo puede volver a hacer, cuando ya lleva a lo mejor un trimestre entero haciéndote la vida imposible y no sirve, oye, esto no lo puedes hacer, o un parte. Sirve, ya hay que meter ¿cómo decirlo? Una represalia entre comillas para que eso quitarlo de raíz.
También Claro. es verdad que hay padres que también, o sea, la cagan, sobre todo algunos padres, que dicen que lo solucionan, por así decirlo, el problema con cosas, son cosas de chiquillos, son cosas de niños, Sí. que al fin y al cabo que hay cosas que son cosas de niños, sí, pero a Sí, lo que mejor el minimizan niño al final. ahora mismo Claro. está muerto, ¿sabes? Y eso lo puedes Y a ti arrastrar. te da igual porque no es tu 20 hijo, años. pero Claro, eso te quedan traumas, aunque sean cosas de chiquillos, si te haya pasado con 12 años, hay gente que pues, lamentablemente ha arrastrado esos traumas pues toda su adultez y a lo mejor toda su vida. Claro, se convierte luego en inseguridades, se convierte en falta de confianza en uno mismo, se convierte en miedo y por eso mismo hay que saber gestionarlo muy bien y el tema de cómo funcionan las administraciones en el sentido de los institutos, porque al final es Sí. la forma más cercana de tratarlo, es eso, es por qué se tarda tanto en actuar, por qué es tan necesario eso, y lo que tampoco entiendo es por qué no, si se supone que los protocolos que hay no permiten actuar, ¿por qué hay tantos mensajes en Twitter apoyando a la gente que lo hace, pero luego ninguno se molesta? Y ahora sí que hablo de administraciones, en aprobar leyes, en sacar, Claro. en modificar estos protocolos para que sean muchísimo más accesibles y que a la mínima que haya algo se actúe, porque no se puede proteger, o sea, lo de todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Claro, ¿qué vas a esperar hasta que maten a alguien para demostrar que no es bueno? Claro. Quiero decir, al final hay que entender que estamos en un momento en el que existen muchísimos casos y no podemos ir con la precaución. Yo prefiero, sinceramente, creo que es mucho más precavido activar un protocolo, digamos, antes de tiempo o activar un protocolo pronto, aunque no fuera realmente tan necesario. Creo que es mucho mejor eso a esperar y que ocurra esto, porque más vale que se haga, o sea, mejor que sobre tiempo a que falte, lógicamente. también es verdad que en los centros educativos, para activar ese protocolo, no lo activan muchísimas veces porque es muchísimo trámite, muchísimo lío, y por no hacer, o sea, no liarse tanto con papeleo y tal, prefieren que se joda el niño y ya está. O se cambia de centro o se cambia de clase. O también por la imagen del propio centro educativo. O sea, muchas veces influye en el qué dirán sobre el centro educativo en el que estoy dentro, o Eso es. que tenga buenas reseñas, entre comillas, para decir, voy a meter a mi hijo en este centro educativo. Mm. Y luego lo que pasa dentro, si no lo sabes. Por eso muchas veces creo que por eso mismo lo minimizan, para no dar una mala imagen a futuros alumnos o futuros padres que quieran meter a sus hijos a estudiar ese centro. Porque si ven los padres que en ese centro ha habido 5 casos de bullying y cualquier otra cosa parecida, dicen, bueno, pues a lo mejor aquí no es el mejor sitio para que mis hijos crezcan y se eduquen. Eso es. Pero eso no está bien, hay que actuar desde la mínima, como decías tú, de que aunque no sea muy necesario el protocolo, a la mínima activarlo, que no sea pues, lamentablemente que se haya suicidado ya o que esté a punto o que haya intentado, que al mínimo acoso se active el protocolo, aunque sea yo qué sé, lo más mínimo que pueda hacer bullying, pero no, es bastante objetivo. Sí, al final, yo lo que veo muchas veces y la sensación que me da es que efectivamente pasa eso. Los centros, las direcciones de los centros se ponen a la defensiva cuando ocurre cualquier cosa de estas, como intentando proteger, o hemos visto cómo pasó con Sandra. Yo personalmente he visto muchos institutos que también ha ocurrido, cómo luego sacan comunicados los días siguientes diciendo que todo es mentira, que no habían contado nada, que no había sido así. Yo creo que realmente es lo que digo, en el momento es falta de empatía realmente. Sí. El pensar de forma tan sistemática y pensar de forma tan técnica cuando tenemos un problema real, yo creo que lo que se debería de hacer, esto ya es opinión personal, siempre debería ser destramitizar, no sé cómo se diría, pero destramizar este tipo de cosas, que no sea necesario que haya pruebas objetivas, que no sea necesario, vamos a ver, somos personas y los profesores son personas y los jefes de estudio son personas y los directores son personas, como para tener que estar esperando a que exista un patrón de acciones objetivas que permita activar el protocolo, porque es que esto no es Claro. un análisis pero de es que sangre. desde las aulas, o sea, y eso se ve que normalmente cuando hay un chaval se equivoca en alguna respuesta o cualquier cosa, o decían, como se meten con él de broma, como se suele decir, gran parte de los profesores y de los docentes no hacen ni caso. Claro, el Y tema desde está el en que primer día se ve, o sea, yo me acuerdo cuando una profesora de inglés que además nos dio a nosotros clase,
desde el primer día. De hecho decía si alguien se ríe de un compañero por decir mal una palabra o veo que tal, se va a la calle y con un parte. Que Claro. al final en ese caso eso es una cosa buena, pero Es esa mano dura la que se necesita, Efectivamente. esa protección. Claro. Porque hay comentarios muy a la ligera que se sueltan, Sí. responden mal una pregunta, lo hacen mal en un ejercicio delante de la clase en la pizarra y se escuchan cuchicheos, se escuchan comentarios que la profe solo se limita a decir silencio o ni eso. no les presta atención. Y O luego sea, eso te puede haber estropeado el día, o que te dé miedo volver a salir a la pizarra o responder una pregunta en alto por si ya vuelves a tener un fallo, que todos tenemos fallos, es que no somos Literal. robots, ¿sabes? por supuesto. Pues que no quieras tener más ganas de volver a hacerlo, porque si vuelves a escuchar cuchicheos o alguna risilla tonta de que a lo mejor no es tan pegado un golpe, obviamente, o algo más heavy, pero te puede estropear el día o te puede dar inseguridad. Eso es lo que causa precisamente las inseguridades. El hecho de cualquier cosa que hagas, que cuando haces algo ya tengas consecuencias malas socialmente hablando por ello, es lo que hace que luego las personas estén vacías y te dé miedo a hacer todo y no muestres tu personalidad, seas literalmente un robot, porque mostrar lo que eres muchas veces conlleva asumir ciertos riesgos. Y hay gente que por culpa de estas cosas no tiene la confianza suficiente para imponer su personalidad y para ser quien es. Y eso es un problema muy grande, porque a día de hoy somos todos robots. Y con eso también podemos llevar al tema de hay que encajar con la gente. Claro. O sea, no puedes mostrar tu personalidad. No puedes ser quien eres realmente solamente porque a ciertas personas les molesta cómo eres. Claro. O porque directamente tú no concuerdas a lo mejor con el canon de cómo deberías de ser para esas personas. Claro, efectivamente. Y yo entiendo que nos puede caer mal a alguien o nos puede Claro. gustar a alguien, porque eso es normal. Y hay gente que igual dices, pues que no la aguanto. No te juntes con él, Efectivamente. intenta evitarlo. Y si te toca estar con él porque estás con él en clase o con ella en clase o lo que sea, respeta su existencia, tú te aprendes a gestionar eso y simplemente tú puedes elegir qué tienes en tu vida. No hace falta que le tengas en tu vida Claro. si no quieres. Si te cae mal, no cuentes con él para nada. Pero tampoco es, pero una cosa es ser neutro, que es lo que yo pido, un poco esa madurez, ser neutro, y otra cosa ya es atacar. Porque no sabes gestionar el hecho de que te caiga mal alguien o que lo que dices tú que no coincida, porque yo igual no tengo el mismo estilo que tienes tú, ni que tiene ella, ni que tiene él, ni que tienes tú. O sea, todo el mundo, yo creo que precisamente lo mágico es eso, no ser nadie parecido a nadie, es que debería ser, eso es, a día de hoy ser diferente, es lo que se ve como malo, y yo creo que es lo que deberíamos de ser. Que quien no le guste lo que eres, que se vaya, y si a ti no te gusta lo que es otra persona, que se vaya también. Claro, O sea, porque te al final, vas tú. al final todos tenemos nuestra personalidad, no tenemos tampoco por qué cambiarla. Si estamos con este grupo de personas soy de una manera y cuando viene otro grupo de personas o nos encuentro por la calle o lo que sea, cambio. No, tú tienes que ser tú mismo con todo el mundo. Que les cae bien, mira, eso que te llevas. Claro. Que les cae mal, pues no le puedes agradar a todo el mundo. Si es que somos muchas personas en este mundo totalmente diferentes, como digo, y no le puedes caer bien a todo el mundo, ni a ti te puede caer bien todo el mundo. Claro. Pero por eso mismo, si a ti alguien no te cae bien, no tiene por qué estar todo el rato encima, Eso es. como en muchos colegios o muchos institutos ocurre. No, es que este es rarito, o es que es otaku, o es que no sé qué. O, tío, si no te gusta como es, déjale y no te juntes y ya está. Es que vive y deja vivir, si es que no hay más. Claro, es eso, el tema de la convivencia. Yo creo que la convivencia consiste en 3 pilares fundamentales: entender o comprender, compartir y respetar. Tú puedes no entender algo, o sea, yo creo que lo principal que tiene que estar siempre, o casi siempre, porque hay veces que no es respetable ciertas Claro. cosas, ¿no? Pero lo que debe estar casi siempre es el respeto. Tú puedes no entender algo, no entender una personalidad, una forma de actuar, una orientación sexual, no puedes no entender algo, pero respetarlo igualmente y no compartirlo. Puedes luego entender algo, respetarlo y no compartirlo. O sea, por ejemplo, yo tengo muchos amigos homosexuales y amigas homosexuales. Yo no es una cosa que comparta porque yo no lo soy, pero lo puedo entender y lo respeto. Y es lo que hay y no pasa nada. Yo creo que consiste en eso, entender, respetar y compartir. Puedes no compartir y no entender y sí compartir y no entender, pero siempre respetar, o casi siempre. Debe ser un pilar fundamental para vivir en una sociedad que convivimos todos con todos, de una manera o de otra, ya sea en institutos, en trabajos o en la misma calle. O sea, no es respeto siempre, aunque compartas o no compartas, pero siempre lo que tú dices, respetar a los demás como los demás te tienen que respetar a ti, seas como seas. Claro, Y creo que eso también a día de hoy falta mucho. O sea, el respeto hacia los demás, sobre todo ahora que somos jóvenes, tendríamos que vernos como personas distintas, que tendríamos que respetarnos uno a otro, como habéis dicho,
pero no se ve. Claro. No se ve porque tampoco no se hace tampoco el esfuerzo de decir voy a respetar a esta persona aunque no la conozca, aunque sea diferente a mí. Es que a estas alturas, sobre todo se ve últimamente más porque tú eres como eres, sí, pero el problema es que por miedo a lo que digan los demás, porque eso se ve muchísimo, Sí. prefiero ser como los demás antes de ser yo mismo. Y eso se ve. Sí. Claro. O tu forma de vestir, que eso es un tema también importante. Que hay muchas personas que visten, al lado de los hombres, visten como lo que se lleva ahora, ¿no? Cani y estas Sí. cosas, simplemente porque todo su grupo es de una manera y pues yo lo digo porque lo he visto, o sea, no porque me lo estoy inventando, sino porque lo he visto, lo he vivido con gente y que se visten de esa manera en la que no se sienten 100% cómodos y es más otro estilo el suyo, pero como a lo mejor él piensa que sus amigos, porque les conoce, si él se viste de una manera diferente, se van a meter con él o cualquier cosa y es lo que estamos hablando, tío, respeto, o sea, diferente, lleves una falda, lleves un jersey, lleves lo que tú quieras. Es que se ha normalizado mucho el que por encajar cambies tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de pensar, cuando no debería ser así. Deberías de poder pensar lo que tú quieras, vestir como tú quieras. Y si no encajas en ese grupo, pues encontrar gente que sí encajes con ellos, al menos para sentirte a gusto. Eso es. Claro, porque al final es lo que decías tú, la esencia que tú tienes. Yo estoy segurísimo de que en la mayoría de los casos la gente que más fuerte se muestra es luego la que más inseguridades tiene. Y hablo de todos estos que van iguales, que son iguales, que visten todos iguales, hablan iguales, actúan igual. Sí. Y es como, ¿quién eres? Es que no eres nadie. O sea, os creéis que sois y vais de que sois, pero precisamente siendo lo que eres me demuestras que no eres nadie. En el sentido de creo que tiene muchísimo más valor. Mira, voy a poner un ejemplo, no sé si estaba contigo, pero el otro día pasamos por aquí al lado, del Rey Fernando en Sanfer, y había un chico bailando, pero bailando con muchísima energía y con muchísima actitud, él solo, sin camiseta, a las 8 o 9 de la noche, y la gente pasando, claro, la gente le miraba. Yo puedo entender que llame la atención, pero sinceramente yo lo que pensé fue que ole sus narices de ponerse ahí, de saber que la gente va a pensar qué raro es este, pero aún así defender lo que es, defender que le gusta, que eso forma parte de su personalidad y que su personalidad tiene que ser respetable. Y así lo entiende y así lo ha hecho. Y de verdad que yo creo que eso es lo que se tendría que ver, muchísima más actitud. La gente a día de hoy está muerta, hablan así, hermano, de que parece que están medio muertos. Falta muchísima actitud, le falta calle a la gente precisamente, de lo que alardean es lo que les falta. Y falta, yo creo, vamos, esto es opinión personal completamente, pero falta muchísimo tener personalidad, tener esencia, conocerse y mantener eso, defender lo que eres. Sí, totalmente. Mira, lo del chico este que decías ahí en donde el Rey Fernando, lo vimos y a mí me pareció súper raro porque a día de hoy tú vas por la calle, la gente anda sin hacer nada, parecemos lo que estaba diciendo antes, robots, que nos limitamos a no expresar ningún tipo de sentimiento, ni de expresión, ni nada. Y ver a un chico tan libre, tan despreocupado por lo que pueden pensar los demás en un sitio tan público, es decir, se me ha hecho raro porque es lo último que esperaba ver ahora mismo, una persona bailando así, sin camiseta y tal, pero dije, pues sí, hay que ser valiente para ponerse ahí y que te da igual que pasen un grupo de chavales, te digan algo, la gente se te quede mirando a 20 metros, da igual. Eso es importante también. Claro. Yo creo que es eso de esa anécdota que acabáis de decir del chico este bailando, yo creo que a pesar de que es lo último que creo que me podría llegar a esperar, creo que es lo primero que más me podría hacer feliz, porque estás viendo a alguien realmente ser como es, o sea, mostrarse tal y como quiere ser. Totalmente. Sí, encima que sí, somos humanos y gozamos de libre albedrío, podemos hacer lo que nos dé la gana dentro de unos límites legales Lógico. y tal, pero si yo me quiero poner con el móvil en medio de un parque a bailar, ¿por qué no podría hacerlo? Pero lo que te echa para atrás es que van a pensar de mí, que esto, que lo otro, pero por poder podemos hacerlo. Y es lo que tú acabas de decir, lo último que esperaba ver, lo que me ha animado, más feliz me ha podido hacer, porque es una persona totalmente despreocupada de lo que pueden llegar a pensar o de terceras opiniones, segundas opiniones. Claro, y es lo que más pena me da de todo, que si no somos lo que al 100% lo que queremos ser es por culpa de o sea, si la sociedad no es lo que quiere, precisamente por culpa de la sociedad. Y de verdad que da mucha rabia porque este tipo de gente, de verdad que yo los admiro y es lo que espero ver en las personas al final, esa vida, esa energía, el mostrarte tal cual eres y sobre todo eso, porque
Y da mucha pena realmente el pensar que somos nosotros los que generamos las inseguridades y al resto de la gente, porque nadie nace con inseguridades de por sí. Y de hecho, cuando eres pequeño es cuando más tú mismo eres, porque haces lo que te da la gana y nadie te dice nada. Pero con el paso del tiempo, depende de la gente que te juntes, depende de cómo se comporten contigo y depende de las consecuencias que tienen las acciones que tú haces, porque al final cuando eres pequeño y de mayor también buscas validación. Si siendo tú mismo la validación que te han dado no ha sido positiva, luego te vas a quedar con eso para siempre y te vas a reprimir, y como no tomes conciencia de lo que te pasa y cojas los mandos de tu persona, no vas a ser tú mismo nunca. También es verdad que el problema de los prejuicios, de cómo actúas, los padres también tienen algo que ver, porque no sé si os ha pasado alguna vez que veis con vuestros padres a algún sitio y dicen que tú no puedes comportar así, no ves cómo están los demás, que no sé qué, es que tienes que comportarte como están los demás, etcétera. A ver, yo ahí sí que entiendo que hasta cierto punto hay una norma, Sí, quiero hay una decir, norma, pero bueno, una compostura, hay unas costumbres de educación que yo considero que sí que hay que respetarse. Quiero decir, si estás comiendo en casa de tus abuelos y estás con los pies encima de la mesa, pues lógicamente te van a decir no hagas eso. Yo creo que el debate va un poco más allá. No, explícate. El problema es que muchísimos padres les da vergüenza como la forma de vestir de los hijos o cosas, porque no os ha dicho a lo mejor el que os sentáis bien con la ropa que os habéis puesto, y bueno, a lo mejor vuestro padre madre os dirá no lleves eso porque no, es que va a estar haciendo eso sí pasa, eso sí que es vergüenza por la calle. ¿Qué pasa? Eso sí que es verdad que pasa metido y eso es muy común de los abuelos, de las abuelas, en concreto de las abuelas, que te cortas el pelo y te dicen pero ¿qué te has hecho ahí? O te haces un tatuaje y eres la peor persona del mundo. Sí, pero al fin y al cabo eso te marca. Sí. Te marca, claro. Y son las primeras cosas que... A mí me ha pasado que mi padre, pues en algún momento, no sé si verá esto, no creo, que me ha mirado porque le he ido a enseñar lo que llevaba puesto, a lo mejor, yo qué sé, un top de estos de tubo y un pantalón corto, y me dice, no me gusta cómo vas. Y yo me quedo con una cara de, vale. Y al final se lo acabo enseñando a mi madre y me dice, Lucía, vas preciosa, sal a la calle así. Claro, porque y luego muchas veces es lo que hace que no haya comunicación con los padres. Es que todo se vuelve a relacionar, porque luego muchas veces cuando no contamos las cosas, las contamos por eso. O sea, ¿cómo esperas que le cuente a un familiar mío que dice eso? O sea, si me está demostrando eso, ¿cómo voy a...? Claro. ¿Cómo le voy a seguir contando cosas cuando me ha demostrado que cuando se lo iba a contar no me ha apoyado? Efectivamente. Porque directamente no te ha hecho ni caso. Claro, por eso nunca contamos, por eso luego no contamos con nadie al final. Porque, y luego dicen, ¿por qué mi hijo no se abre conmigo? ¿Por qué mi hijo no confía en mí? Porque están metidos más en sus cosas. Pongo un ejemplo muy generalizado por los padres con el fútbol o con sus amigos en un bar tomando cervezas, o yo qué sé, tu madre muy centrada en el trabajo y dice, mira mamá lo que me he puesto. Pero tú dices, sí hija, sí, muy bien, pasa muy bien, y sigue a lo suyo. Dices, yo quiero lo que mi madre, que voy guapa, voy bien vestida y no sé qué. O por lo menos que te atienda, que te diga algo, oye, que puede que, o sea, tus padres son personas, igual que a ti igual no te gusta como he visto yo, a tu padre igual no le gusta como vistes tú, pero creo que hay una diferencia muy grande entre lo que has contado tú y el expresar una opinión. Primero, si tú estás contando algo o estás enseñando algo, no estás pidiendo opinión, estás mostrando. Claro. Entonces, la opinión te la puedes guardar. Ahora, si yo te digo, ¿cómo me queda esto? Pues a mí no me gusta, pues si a ti, si es por el tema de que te queda mal, pues oye, te queda mal, cógete una talla más. Claro. Algo de eso, ¿sabes? Si es por el tema de estilo, porque yo soy un padre de alguien y mi hijo lleva un estilo diferente al mío, porque es lo normal, pues puedes decir perfectamente y con todo el respeto del mundo. Podemos ahora mismo, no comparto, no entiendo, pero respeto. Sí. Claro. Porque a lo mejor no lo pueden entender, no entienden por qué tú te vistes así, pero tendrían que apoyar tu decisión de querer mostrarte como tú quieres ser. Ahí está. Eso es. No, y a raíz de eso, pues al final y al cabo, pues te peleas con los padres de que siempre sacan el mismo tema de es que no confías en mí. O sea, a mí me ha pasado y lo que he dicho, digo, es que tú eres mi madre, sí, o sea, lo comparto, eres mi madre, pero hasta cierto punto. O sea, yo siempre le he dado esa respuesta. Sí, claro. Muchas madres dicen, no, yo que sé todo mi hijo y tal. Mentira, pero y todo el mundo lo sabe. poner la excusa siempre es que yo te he dado un techo, yo te he comprado la ropa. Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que es lo mínimo vale, que le tienes que dar a tu hijo cuando tienes un hijo, ¿no? Un techo, una casa, yo creo que es lo mínimo, siempre, o sea, si puede, claro, no, yo lo que... Pero que luego eso no es echarlo en cara, eso es, coño... A ver, al final, pero eso ya es un debate externo, hablamos de los padres, tal. Sí, estamos hablando del bullying, por favor, centrémonos. Estamos en el bullying, vamos a ver, yo resumiría todo un poco, y ahora si queréis contar algo en concreto, alguna experiencia, lo que sea, vale.
lo hacemos. Yo resumiría todo en 2 mensajes. El primero en 3 mensajes más bien. El primero hacia los institutos de ahí para arriba, administraciones y tal, que se lo tomen en serio, que sean personas, que dejen de ser gente que firma papeles, que dirige y que gestiona, porque un instituto no es una empresa que tiene que aprovechar y sacar los máximos beneficios. Un instituto lo que tiene que hacer es redirigir a la gente al camino correcto, y el camino correcto no es permitir que una persona haga bullying y no le suceda absolutamente nada. Entonces, a los institutos que dejen de ser los que lo son, que seguro que hay gente también muy empática, pero los que no lo son, que de verdad que demuestren su adultez, que demuestren su seriedad, que una persona seria y una persona que dirige tiene empatía. Y hay muchos directores que les falta eso, y muchos jefes de estudios que les falta eso. Entonces, que vean el lado humano de la gente, que es lo que son, porque son personas, no estudiantes, no son números, son personas. Luego, mensaje a la gente que lo sufre, también lógicamente que intenten buscar la manera de contarlo y de buscar ayuda si no pueden gestionar su propio problema, porque hay gente que oye y dice, bueno, yo sufro esto, pero me da igual lo que me digan y voy para adelante. Pero hay gente que no lo sabe gestionar. Pero yo creo que a todos lo mejor necesitamos no confían en contárselo a un profesor, a un adulto, pero a lo mejor se lo puedes contar a un amigo, que él te puede ayudar. Él puede ser la persona que se lo diga a los adultos, la que te ayude a contarlo. Eso es muy complicado, de verdad, yo entiendo que es complicado, pero hay que dar el paso. Claro, y aunque no sea tu amigo, si tú ves que una persona que acabas de conocer, entras a un nuevo curso, ves que le estaba haciendo bullying, acercarte, oye, necesitas hablar, quieres que se lo contemos a un profesor, sabes que no nos conocemos de nada, pero el bullying es una cosa muy, muy complicada, pues me puedes tener aquí para lo que quieras. Si algún día yo que sí, nos vamos al patio a dar un paseo, por ejemplo, ser empáticos, que aunque no lo hayas vivido, saber que eso es muy, muy complicado de vivir y que te puede arrastrar, como he dicho antes, muchos traumas y pues en muchos casos pues conlleva cosas que han pasado recientemente, cosas de la peña, por ejemplo. Y que siguen pasando. Y que seguirán pasando, y por desgracia, como no se cambie, seguirán pasando. Y menos mal que a día de hoy están saliendo muchos casos a la luz. Sí, menos mal. Y el tercer mensaje que mandaría es a la gente que tenga esa actitud de respetar a todo el mundo, porque hacerse respetar no consiste en pisar al resto. Creo que y voy a volver a hablar otra vez, quería resumirlo, pero voy a volver a hablar. Lo que contábamos antes del chico este que estaba bailando en mitad de una plaza abierta a los ojos de cualquier persona, eso se hace respetar muchísimo más que nada, porque los que van insultando, los que van criticando y los que de forma activa se hacen respetar son los que luego realmente es la forma mala de hacerse respetar. Yo creo que lo mejor es, el respeto pasivo. Hay personas que buscan respeto y otras que lo generan. Y lo que contábamos antes creo que es un caso de la gente que genera respeto, que tú sabes que no vas a ir a decirle nada. Tú puedes, vas con tus colegas igual y lo ves y dices, guau, jajaja, no sé qué pringao, o lo que sea. Pero a la cara no se lo vas a decir porque tiene muchísima más actitud que tú y eso se nota y te da. Y luego cuando estás con este tipo de gente, con una actitud tan, no agresiva, sino tan directa y que son como son y se muestran así, realmente son los que más hacen respetar y no te piden que les respetas tú por instinto porque están imponiendo de forma pasiva su respeto. Totalmente cierto, sí. Entonces eso, nada, si alguien quiere contar alguna anécdota, algún amigo suyo o él mismo o gente que conozca o cualquier cosa que quiera aportar antes de terminar. Bueno, yo, pero esto ya fue hace años por el hecho de mi orientación sexual, yo recibí muchísimo acoso, pero claro, al principio sí que era como muy de, a lo mejor el error soy yo, porque lo pensaba al principio, a lo mejor el error soy yo, pero luego es de pensar, me da igual, decir, yo soy como soy, que den por culo a los demás, y si en vez de matarme yo, que se maten ellos, ¿sabes? Claro. Que es lo que debería de pasar. En verdad no, pero... Ya. Discutible. Ahí entramos en otro debate, ¿eh? Claro, ahí a ver, en otro debate. estábamos hablando de respetar, ¿vale? No comparto, pero respeto. Yo por mi hermana sí he tenido muchas luchas porque es trans y se acabaron enterando. Y pues yo he tenido que luchar mucho porque se reían de mí y de mi hermana y yo decía, no, tú no puedes hacer esto porque es mi hermana y tú no tienes derecho a hablar de ella cuando no es tu vida. Claro. Lo mismo pasa con nuestro cámara, que no puede salir el pobre, que por mucho que él intente, siguen a día de hoy haciéndole comentarios transfobos, muchas veces ha tenido que intervenir convivencia en el instituto y no es normal porque es que no debería de ser así.
porque a saber cómo puede acabar ya no solamente él o su hermana, sino más personas que están en la misma situación. Claro. Yo sigo sin entender a día de hoy cómo te puede molestar la orientación sexual de una persona si... En el Big 2025. ¿En qué? En el gran 2025. Ah, ¿cómo sí, puede sí, ser? o sea, no tiene sentido. La orientación sexual o el género. O el género, sí, o Porque- que... Es que cualquier cosa, o sea, que la compartas o no, lo que decíamos. No Parece- compartes, no entiendes, pero respetas. Claro. Sí. Claro. Y bueno, pues eso sería todo. Yeah. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo por mí estoy servido. Pues nada, pues a vosotros muchísimas gracias por haber visto el podcast. Espero que si tenéis claro el mensaje os dé un poco de luz, ver que hay jóvenes que seguimos pensando así. Si por lo que sea te ha hecho pensar esto, pues espero que elijas el camino correcto y dejes vivir al resto. O si te ha Y ayudado, ¿no? más que nada para que tú también vivas feliz y seas tú mismo sin que nadie te diga nada, porque lo que das es lo que te vuelve. Y nada, que sean felices todos. Nos vemos por las calles y por las redes. Estos son los corresponsales de San Fernando. Un abrazo. Adiós. Adiós.